programa Vivir Mejor con Francisco. Tenemos una gran invitada, una persona muy querida, a la que admiro desde hace mucho tiempo y que agradezco porque está siempre dispuesta a colaborar en este espacio de crecimiento personal y autoconocimiento. Ella es Bárbara Munategi. Bienvenida, Bárbara. Gracias, Francis. Gusto de verte. Tanto tiempo, mucho Sí, tiempo. sí, pero aquí estamos en este camino Sí, de lenguaje que vamos a hablar hoy. Y bueno, me gustaría que comencemos con que te presentes, quién eres y ok. sí, bien, bien, Bueno, ya. hago mi presentación y en general te va a llamar la atención. Es un poco así como eh, iconoclasta, pero siempre me presento como chilanga chilena, porque la verdad es que ya cumplí demasiados años acá, muchos, y entonces ya me siento cada vez más de acá. Y cuando voy a Santiago de Chile, un poco de allá. Yo Okay. me formé allá muy joven y después salí, viajé por distintos lugares, viví en distintos continentes y llegué a México el año 75 y me enamoré de la Ciudad de México y me quedé. Y entonces ya una vez que se podía volver a Chile, esto después de la dictadura, decidí que yo seguía viviendo acá y me quedé aquí. Hice toda una formación. Tengo una formación en filosofía, en algunos años de sociología, toda la formación teórica en psicoanálisis, toda la formación de literatura y lingüística en el Colegio de México, y los últimos 33 años la formación en terapia familiar sistémica en el ILEF, Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Nada Ese más, es, nada más. esa es la formación. Digo, siempre doy esto, Francis, más que por cualquier pedantería, Ujú. un poco para aclarar de inicio que no soy psicóloga, sino que entré a la psicoterapia desde la filosofía, desde la literatura, desde la lingüística, desde otro lugar, ¿sí? Y quizás por eso el tema del lenguaje me resulta tan importante. Claro, claro, la palabra sana, con la palabra construimos, ¿no? Ajá, Conectamos. ujú. Y sí, ¿y qué es lo que te llama de la palabra? ¿Qué es lo que te introdujo a este mundo de la palabra? Mira, no sabría, fui una gran lectora desde muy chica y entonces las palabras realmente me, 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 me atraparon, la verdad me atraparon. Lecturas varias de muchos tipos, de muchas cosas. Bueno, y después el estudio de la filosofía, el tema del lenguaje era central. Y después en literatura y lingüística lo mismo. Y luego en este trabajo, donde yo soy en ese sentido bastante estricta a veces con la utilización del lenguaje, ¿ya? Porque creo que tenemos en general una enorme, así como, frivolidad para pensar que podemos decir cualquier cosa y después decir casi algo que también detesto, que perdón, no quise decir eso, y ¡guau! Y uno no se hace cargo, ¿no? De lo que dice. Y no te voy a decir eso en los sistemas terapéuticos, familiares y de pareja sobre todo, ¿no? Claro, hablas de la responsabilidad que tenemos al hablar, que poco nos Ujú. hacemos cargo, vamos hablando casi sin pensar que el pensamiento es parte importante en todos estos procesos. Entonces, De háblame un acuerdo. poquito más de esto. Mira, he estado dedicada bastante al trabajo con parejas y sistémico individual. El tema familiar lo hice durante muchos años en el instituto, pero luego me he ido mucho más en esta línea de pareja y de individuos, ¿ya? Y entonces, bueno, en mi experiencia, este trabajo es un trabajo que requiere, desde mi perspectiva, el mundo amplio. Le tengo mucho temor a las calificaciones, clasificaciones, diagnósticos. Eh, no me refiero a no tener en un montón de ramas el tema del diagnóstico, creo que es muy importante, un buen diagnóstico en un buen momento, pero no es mi línea. O sea, para mí el tema no es diagnosticar, sino es abrir espacios conversacionales, ¿ya? Y trabajar el tema tan manido, pero no por tan manido, no utilizable y no necesario, como es la comunicación humana, ¿no? Y como pertenecemos en ese sentido a una cultura amplia, donde el tema de las palabras, insisto, se puede utilizar con mucha, sí, con mucha laxitud, con mucha dejar pasar, uno puede decir unas cosas terribles y, y creer que no importa y que luego se disculpa. No, si las cosas importan. Yo siempre pongo el ejemplo como el pásame la sal tiene por lo menos 10 posibilidades relacionales, ¿no?
Y si la gente en ese momento está peleada, el pásame la sal es un motivo de profundo coraje. Y si la gente está tranquila, es irrelevante. Y si la gente tiene ganas de entrar en algún conflicto, le va a dar algún tono especial a la forma de pedir, etcétera, etcétera. Entonces, ya desde ahí, el tema del lenguaje tiene muchísimas posibilidades y muchísimas dificultades, ¿no? Entonces, bueno, por eso que creo que es un tema central. Pero no es solo el tema del lenguaje, Francis, es el tema de cómo vivimos hoy en día la construcción y deconstrucción de relaciones, cómo vivimos los temas de pareja. Yo creo que el tema pandemia es un tema bastante más de fondo de lo que en muchos momentos eh, le concedimos el peligro, le concedimos el temor inicial, le concedimos muchísimas cosas, pero creo que en la medida que el tema pandémico se fue ya como instalando para quedarse, creo que y en ese sentido a lo mejor hay mucha gente que va a estar en desacuerdo y alguna de acuerdo. Yo creo que este año específicamente es en un sentido el peor año pandémico, el peor. Parecería que es ya como de salida. No, yo creo que es de instalación. Creo que ya se instaló y creo que ha sido muchísimo más duro porque ahora ya es como incorporar algo que mientras estábamos en la lucha, en el temor, en la creatividad para la sobrevivencia, después vinieron las vacunas, después pasaron muchas cosas. Pero este es el año en que ya está y ya sabemos, ¿no? Que de esto se puede seguir a muchos otros lugares y puede repetirse y puede darse de otras maneras. O sea, sí creo que esto nos remeció. Y lo estoy pensando también en las relaciones interpersonales y creo que remeció muchísimo, muchísimo en términos de cómo mirar, cómo estar en y cómo darse cuenta cuán frágiles somos, cuánta arrogancia tenemos la mayor parte del tiempo y cuán como en el borde estamos mucho más de lo que creemos. Y en el tema de construir parejas, bueno, ni se diga, ¿no? Y en el tema del trabajo individual, en el tema del trabajo hoy día planetario. O sea, hoy día estamos con un nivel de conexión, ¿no? Enorme. Y también yo diría todo lo que implica las migraciones. O sea, todo eso forma parte de la vida cotidiana de la gente que convive, ¿ya? Y de repente es como si solo estuviéramos hablando de algunas cosas que sí, que nos molestan, o esto no me gusta de ti, o no nos comunicamos. Esa es otra de las clichés permanentes, ¿no? Si nos estamos comunicando todo el tiempo. El silencio es un gran comunicador y el estruendo también es un gran comunicador. Claro. Entonces, hay mucho. Sí, ahora, ¿no crees que la pandemia, bueno, primero, qué impacto crees que ha tenido la pandemia en cuanto a la salud mental? Porque a mí me parece que la pandemia lo que ha hecho es que ha promovido o ha sacado a flote la importancia en cuanto a la salud mental. Nos dimos Sí. cuenta que si no tienes salud mental, pues no tienes nada. Lo que ha hecho es nos ha acercado a buscar en diferentes tipos de herramientas o en Ajá, diferentes tipos de líneas, ¿no? Porque no todo es sí. para todos. Ujú. Ha habido mayor búsqueda, por lo menos en mis círculos, Ok. de, sí, ¿no? De buscar diferentes tipos de caminos de autoconocimiento y de herramientas para poder vivir mejor. Fíjate que sí, y al mismo tiempo yo lo ampliaría, Frances, claramente al tema ecológico, Sí, medioambiental, planetario, de la responsabilidad, porque ya justamente, ya el tema vincular, ya el tema, ¿no? De las relaciones como más eh, directas de sí, personas, entre personas, esto ya está sobrepasado, completamente sobrepasado por la necesidad de una comprensión mucho más amplia de qué estamos haciendo en el planeta y cómo claro. nos estamos comportando, ¿no? Y mi salud mental depende de un montón de factores de estos que he nombrado.
Entonces, de repente, me parece que la salud mental, la salud emocional, la salud comunicacional, la salud erótica, la salud sexual, la salud de todo tipo, ¿no? Empieza a estar inserta en un mundo mucho más amplio. Y yo diría la salud que también implica mirar los desafíos, yo los encuentro extraordinarios de las migraciones. También estamos en el siglo de las migraciones y esto empezó ya desde bastantes años del siglo pasado, pero se ha ido haciendo como mucho más claro hoy en día, ¿no? Entonces, primero el papel de cada uno de nosotros como migrantes, somos todos migrantes, ¿no? Y a veces creo que con los temas xenofóbicos de la antimigración nos olvidamos, o sea, nos olvidamos que somos todos, estamos todos en el mismo barco, Claro, ¿no? claro. Bueno, y eso también va generando sistemas de parejas, ¿no? Sí, Biculturales, triculturales, o sea, ¿de qué? Ligándolo con el lenguaje. ¿Cuál es nuestro lenguaje? Ya nuestro lenguaje exige muchísimo más. Hoy en día tenemos que estar mucho más cuidadosos de cómo nos ponemos en el lugar de los demás, ¿ya? Entonces sí, eso también estructura formas distintas de relacionarse, claro. formas distintas de vivir lo familiar y lo vincular en pareja y lo individual, bueno, ni se diga, Ahora, hablas ¿no? de la pareja. ¿A qué retos has visto hoy en consulta que se enfrentan las parejas de hoy en día? ¿Cuáles son los mayores retos que ves Yo te en... diría que primero que nada, hoy en día parejas es un mundo sumamente amplio, cosa de las que yo también me alegro enormemente, porque hoy día todas las posibilidades de género, sexo, de cómo la gente se está armando en parejas de todo tipo, ¿no? Cómo la noción misma de familia también ha ido cambiando, cosa de la que también me alegro mucho, porque hoy en día yo veo a la gente armando sus familias con hijos, mascotas, amistades, o sea, la familia, la noción de familia también se amplificó. Y a mí me parece que eso es pura ganancia, pura ganancia. ¿Ya? O sea, mientras más opciones tengamos, creo que tenemos muchas más posibilidades de entendernos, aunque cueste. Claro, sí hablas de una flexibilidad, ¿no? De ampliar la Sí, mente, ¿no? justamente, justamente. Flexibilizar, Exacto, flexibilizar, combatir las rigideces. Las rigideces nos dan seguridad, exacto. ¿sí? Pero yo creo que hay que revisar porque entre seguridad y rigidez hay bastante cancha para revisar, ¿ya? Sí, sí, Que sí, necesitemos seguridad, sí. Somos una especie muy conservadora, como especie biológica. Somos muy conservadoras. Todos nuestros cambios tienen que ver con la conservación. Queremos conservar y para conservar tenemos que cambiar. O sea, estamos permanentemente en esa paradoja, ¿ya? Y esto la pareja lo sabe, mucho, pero se resisten a ponerlo en práctica porque es también un tema de poder, ¿no? Poder, otro de los grandes temas, sí. ¿no? Sí, es en los que tenemos que arriesgarnos, ¿no? Y sí, no puede uno juzgar también lo que no conoce, que es otro tema, ¿no? El juicio. Bueno, y Sí. eso yo escucho, fíjate, desde que yo llegué a México hace tantos años, ya son 48. Ujú. Desde que llegué a México, el término juzgar apareció como uno de los más constantes. Y yo no entendía bien a qué se refería, ¿ya? Porque somos máquinas de hacer juicios, o sea, y eso no necesariamente es negativo. Necesitamos fundamentar nuestros juicios, pero máquinas de hacer juicios sí, estamos todo el tiempo interpretando, explicando, aclarando, esos son juicios. Pero me di cuenta que el tema era otro, era el enjuiciamiento, era el juzgar, era el que la gente se sentía juzgada. Y yo decía, ¿por qué? ¿Cuál es el temor? Sí, salir, tiene que ver con el control, tiene que ver con salirte de lo esperado, de las normas, con la poca Justo, flexibilidad de la que hablamos, ¿no? claro, y con el tema del poder, Sí, ¿no? de O las sea, claro. de las Entonces, por eso el lenguaje en ese sentido, ya hemos, fíjate, en este corto rato, ya sí. hemos introducido distintas categorías y distintas formas de lenguaje, ¿no? Que están todo el tiempo apoyando, atentando, ayudando, mostrando, ¿no? Calificando, etcétera, etcétera. La importancia de la narrativa
y de la Ajá, historia que uno se cuenta, ¿no? Porque sí creo es, que eso es importante. ¿Qué historia mm, se cuenta uno sí. de su vida? Estás tocando otro gran tema y ahí me voy a volver a meter en dificultades. Para mí no lo son, pero pueden ser para quienes escuchan. A ver, Hay un verbo que yo casi quitaría, bueno, hay varias ideas, verbos que yo quitaría del vocabulario, a pero ver, uno de los verbos es el verbo ser. Y fíjate, sí, gran verbo, ¿no? Pero yo lo utilizaría permanentemente en su forma siendo. Pero creo que cada vez que utilizamos el verbo ser como una descripción fija de claro, nosotros mismos, ¿no? Nos perdemos en una historia única. Y claro, yo creo que no tenemos una historia única. Creo que tenemos varias historias acerca de cómo nos vamos construyendo, ¿no? Y eso a mí me parece una liberación. claro. Entonces, cada vez que el verbo ser se aprieta o se usa apretadamente, yo digo, no, no, no. A ver, revisemos. Por lo menos conversemos acerca de, ¿no? Claro, Otro gran término, conversar. claro, Conversar. Que la gente normalmente confunde con confrontar. Y lo veo mucho en las parejas. No, es que yo trato de evitar esto porque va a venir la confrontación. Y yo paro y pregunto, a ver, ¿por qué va a venir la confrontación? ¿Por qué no plantearse la necesidad de conversaciones? ¿Qué es conversar? Conversar significa, así, casi etimológicamente, dar vueltas con la otra persona. Eso es conversar. mm, Y eso es lo que uno quiere finalmente en un trabajo de tipo psicológico. claro. Como un ping-pong, Exacto, pero un pero tiene el ping-pong, pensamiento, ¿no? Que vas como haciendo equipo, tejiendo, aunque estés en lado opuesto, ¿no? claro, Algunas veces te irá mejor, otras veces te irá peor, luego te cambias de lugar y te vas al otro lado de la mesa, ¿no? Sí, o sea, distintas perspectivas, claro, ¿ya? Otra palabra que yo quitaría del vocabulario, me voy acordando y voy pensando y te las voy pasando. sí, La palabra expectativas. Palabra, expectativas y merecer. Dos ideas que yo creo que nos hacen mucho más mal que bien. Así, en la vida cotidiana, mucho más mal. Porque estamos, en el caso de las expectativas, bueno, imagínate lo que hacemos, ¿no? Depositamos en la otra persona algo que esperamos de ella. Y entonces no se cumple, porque en general no se cumple, cosa que no me parece mal en absoluto. Digo, si las expectativas son de uno, pero uno las coloca en el otro, o en la otra, o en lo otro, ¿no? Y empiezan las frustraciones. Entonces yo creo que si uno empieza a funcionar sin expectativas, no es que no las vayamos a tener, sí las necesitamos tener. Somos, de nuevo, una especie que necesita de expectativas, que necesita de fantasía, que necesita de proyectos, que necesita de imaginación, etcétera. Pero no darles de nuevo ese carácter así como universal, ¿no? Sino particularizar, sí. ¿Por qué estoy necesitando tanto de esta persona? ¿Por qué tengo tantas expectativas acerca de él? No tendría más, no valdría más la pena que me mirara y viera qué es lo que yo no estoy haciendo, por ejemplo, ¿no? claro. Sí, Y la idea del merecimiento, que lo escucho muchísimo. Y eso también en este caso lo escucho mucho más en términos de género de las mujeres y me parece perfectamente entendible, porque como vivimos en una sociedad patriarcal, la idea de merecer es como abrir un hueco de justicia, ¿no? Entonces me merezco tal cosa cuando hago todo lo que hago, ¿no? La idea la entiendo, pero la idea misma del merecimiento creo que tampoco nos sirve mucho. Primero porque creo que no merecemos nada, o sea, la idea de merecer es rara. En cambio, sí creo que se acerca mucho a los temas de justicia, injusticia, equidad, inequidad, etcétera. Eso sí, incluso de derecho. O sea, a mí me parece que yo tengo derecho a esto y voy a pelear por esto y voy a luchar por esto, sí, que es distinto a merecer, se escucha muy diferente y hay una carga emocional y energética muy diferente muy en distinto. en derecho. Y se siente diferente porque mira, ahorita que estás hablando y yo escucho ¿Ok? energéticamente y cuando yo lo hablo, eh, pasan cosas dentro de nuestra mente y de nuestro Uh cuerpo -huh. Sí, energéticamente cuando uno habla y cuando uno escucha. de acuerdo, totalmente. No es nada más Totalmente. la palabra, Uh -huh.
lo que pasa dentro de nuestra mente, cómo nos vamos construyendo a través de lo que estamos diciendo, ¿no? Y ya que hablabas de la expectativa, el peso que tienen las palabras, el Ujú, peso que tiene la palabra expectativa, ¿no? exacto, así es. Como la expectativa, los reflectores están hacia afuera Ajá, ujú, y voltear el ujú, reflector y quitar la expectativa y voltearlo hacia uno, ujú. lugar de más poder, de más empoderamiento, de más responsabilidad. Otra gran palabra. Usaste dos ahora, yo me voy colgando de tus términos y entonces voy hablando acerca de eso en lo que estaba pensando tanto, ¿no? Esto y escuchar, ¿no? Central. Central, central, central. Porque creo que pensamos que escuchamos y creo que escuchamos muy poco. Creo que tendemos a adelantarnos a responder más que a escuchar. Y Mm, cuando ya respondemos, más que haber escuchado seria y cuidadosamente a la otra persona, ya estamos preparando la respuesta, ¿no? Aquello que nos va a poner en un lugar aparentemente mejor, más seguro, etcétera, etcétera. Y creo que es realmente otra cosa. Creo que no pasa por ahí. Creo que pasa por esta parte donde la escucha significa la legitimización. No, no es que yo legitimice a nadie, somos legítimos por nosotros mismos. Esta idea de que uno le da legitimidad al otro no es cierto. Desde lo biológico, somos todos tan legítimos como el otro y los otros, todos. mm, ¿Ya? Esto nos viene desde la biología. Yo he estado muy metida con un biólogo, él es un biólogo chileno, premio nacional, y un tipo que trabajó mucho, murió hace poco, muy grande, Humberto Maturana, que es el que habla de la biología de las emociones. ¿Ya? Y él habla específicamente del amor, y él es un hombre muy sobrio, así que por favor, amor, cero arbolito, flechita y 14 de febrero, ¿no? Sino que él hablaba del amor como la emoción que constituye lo humano, y donde el otro es un legítimo otro en relación conmigo y diferente de mí. Y esa es la legitimidad de cada uno de nosotros. El otro, un otro, igualmente legítimo que yo, que entra en una conversación conmigo y es un otro distinto de mí. Ese es un otro legítimo. Y eso en pareja, créeme que es muy potente cuando uno lo empieza a trabajar con la pareja y lo va revisando. Porque ahí se van dando cuenta, nos vamos dando cuenta, cómo pasamos de largo, pero de largo total al respecto, ¿no? claro. Siempre mi versión es la mejor. Siempre mi manera de mirar es un poco mejor que la del otro o de la otra o de lo otro. Siempre. Nos cuesta muchísimo partir de la legitimidad del otro como algo que yo no le concedo. Nadie le concede. O sea, hay que Se lo concede su existencia. Punto. practicar la legitimidad. Sí, pero sobre todo mirarla y no tomarla como un agregado que uno da o a uno le dan. No, no, no. Esto no tiene nada que ver con eso. A uno no le dan nada. Uno la trae. Es, no es por el hecho de existir. Exactamente. Y ser estos seres biológicos, lingüísticos, sociales que somos. Porque eso es lo que somos, como especie. Claro. Ya que Entonces, a lo que se le baja mucho, cosa que sí, también me alegra y nos metemos en otra idea, es como esta idea de arrogancia, ¿no? Y esta idea bueno, narcisismo. El narcisismo está hoy en día muy en boga. Toda la gente está hablando de narcisismo. Yo he tenido que detener de repente sesiones y decir, a ver, ¿por qué de repente apareció tan fuertemente? Y lo veo en las parejas. Y la respuesta es que me he empezado a dar cuenta de cualquiera, él o ella o quien sea quien está hablando, que he estado metida en una relación con una persona extremadamente narcisista, porque he ido viendo sus características. Y entonces me ha permitido mirar otras cosas y también mirarme a mí, ¿no? Entonces sí,
hay una serie de cosas en este mundo conectado que vivimos que yo creo que es realmente fantástico. Fantástico. Entonces, a ver, qué otra línea, Francis, Y quieres qué tocar? rico es poder pensar Ajá, a través de la palabra, porque es así ajá, vamos construyendo. Y mira, a mí me parece muy interesante porque mientras yo estoy hablando, tú y la audiencia va construyendo en ajá, su mente sí, a partir de lo que yo hablo, pero cada quien construye sí, cosas distintas. pero por supuesto, porque somos todos distintos observadores. Ese es otro gran término. Exactamente, entonces, ¿cuál Somos es la observadores, realidad externa? Porque cada quien exacto. construye a partir de su mundo interno, no sé si me explico. Cada uno construye a partir justamente del observador que es en el mundo en el que se mueve, ¿no? Y ese mundo interno también es un mundo construido a partir de nuestras historias culturales. No hay un mundo interno que se construyó en la nada. Nuestros mundos internos tienen que ver con la cultura a la que pertenecemos, que nosotros vamos luego ampliando, cuestionando, cambiando, haciendo un montón de movimientos, ¿no? Pero mundo interno también es esta idea que si la manejas como el mundo interno fijo, no nos da, ¿no? La riqueza que nos da el pensar, a ver, ¿y cómo fui construyendo mi mundo interno? ¿Y Exacto. por qué me he convencido de que esto es de esta manera? Por qué no miré esta otra? ¿No? ¿Cómo se construye el pensamiento? ¿Cómo se construye la palabra, Bárbara? ¿A partir de qué? Mira, yo no te podría decir cómo se construye, creo que nos construye desde que entramos en el mundo. Creo que el tema del lenguaje es el tema sí que nos constituye como seres vivos, humanos, es el lenguaje. El lenguaje es el que nos da nuestra vinculación con el mundo y de muchas maneras. No me estoy refiriendo solo a la palabra oral o escrita, hay muchas formas de lenguaje, ¿ya? Muchísimas. Yo me acuerdo, yo estuve en África en algún momento, viví unos años, pero esto que te voy a decir es solamente porque lo vi. Estaba en familia y fuimos a un paseo a toda la zona Masái y estábamos en un hotel y de repente yo miro por la ventana y había un hombre, ¿no? De una belleza extraordinaria, inmóvil, totalmente inmóvil, y al mismo tiempo estaba transmitiendo una cantidad de mensajes, emociones, situaciones, para alguien que estaba viéndolo con otra perspectiva. Y entonces yo decía, claro, esta persona me está hablando. Yo no sé qué me está diciendo, pero me está diciendo un montón de cosas. Y entonces ahí hay otras formas de lenguaje. Claro. O sea, no nada más a través de la palabra. Pero qué, No, claro, pero ¿qué tiene la palabra de sanador? ¿Por qué la palabra sana? ¿Por qué en terapia o enferma, o enferma? o enferma. A ver, Claro, por eso que creo que justamente el tema de las palabras tiene la responsabilidad que tiene, ¿por qué? ¿no? A ver, cuando la gente se insulta, por ejemplo, Sí, ¿no? Así, fuertemente, sí, cosas de fondo, sí, digamos, ¿no? Y luego es como, bueno, ya, sí, estaba en un mal día. Ah, ok, pero ¿eso es suficiente? Ya no estás en un mal día. ¿Por qué no revisamos lo que dijiste? claro. Porque a lo mejor te vas a dar cuenta que no era un tema solamente de un mal día, Mm, sino que me dijiste un montón de cosas y yo te respondí otro montón de cosas y yo no estaba en un mal día. Y a lo mejor eso que escuchaste de mi buen día también tiene para ti una connotación de otro nivel. Ejemplo, ¿no? O sea, así funcionamos. Entonces sí, la palabra construye y destruye. Por eso que yo creo que las palabras tienen una fuerza extraordinaria. Y por eso creo que el cuidado de las palabras es central en la convivencia, central. Y por eso que cada día, y me río cuando lo digo de esta manera, pero creo que está a la orden del día.
que es, bueno, bueno, perdón, 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 ya, ya, no, 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 no. ¿Me estás pidiendo una disculpa? Vale, la puedo aceptar, pero ahora hablamos, Claro, ahora deconstruimos, ahora lo hacemos en serio, ¿ya? Porque uno no dice cualquier cosa y luego dice perdón, 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 claro. ¿no? Claro, esa es la propuesta y ahí está la escucha otra vez, porque Exacto. alguien habla y alguien escucha. Y lo que Ajá. Ujú. escuchó no se quedó en el aire, como dicen, las palabras se las lleva el viento, no, hombre, No, no no, hay no. viento. Depende del viento. Hay ventarrones, hay airecitos, ¿no? Hay brisas, no hay de todo. Así que no, para nada. Las palabras además son muy, muy conservadoras para quedarse. Mucho. Sí, como Entonces, sí, sí, la lengua, tiene sí, su filo, tiene su filo. totalmente, completamente. Y pues el psicoanálisis, nadie dice nada por decir, y las bromas Ajá. no son bromas, y no Ujú, hay chistes, ni no hay ujú. equivocaciones, ¿no? A O sea, veces sí, Frances, de nuevo, a veces sí las hay, ¿ya? Por eso es que creo que es estar todo el tiempo en la deconstrucción de las situaciones, para no fijarse, para no quedar fijados en, ¿ya? claro, sería otra vez no ser flexible y creer en una idea fija, sino, Exactamente, y transformarla además en un principio universal, que esa es la parte que me da más miedo, en claro, general, ¿ya? Por eso que yo cada día también le apunto más a los plurales. Cada día que alguien dice una palabra en singular, yo le agrego el plural. Y entonces, con esto, me parece que por lo menos se amplió el mundo posible, ¿no? claro. Ay, Bárbara, pues qué rico platicar contigo, qué voz. eh, Es un, es un privilegio una mujer como tú, tan inteligente, tan sabia, con este camino tan, pues sí, tan caminado, con tanta oportunidad de crecimiento, y por lo menos me quedo yo con esta conciencia y con esta Ujú, ujú. responsabilidad de este respeto a la palabra, Sí, ¿no? sí, al cuidado, a la mirada, a la complejización versus la simplificación. Así lo pondría, ¿no? Y además, quítalo de sabia, pero vivida, sí, persona muy vivida. De eso sí me hago cargo. ¿Con qué te gustaría cerrar, Bárbara? Mira, me gustaría cerrar pensando que todo este sistema, así como de lo terapéutico, que en general es un término que yo uso muy poco, muy, muy poco, ¿no? Pero todo lo que significa el trabajo interpersonal, individual, familiar, yo creo que si realmente fuéramos mucho más serios y cuidadosos con las palabras, creo que seríamos mucho más serios y cuidadosos con nosotros mismos y con nosotros. De verdad, así lo creo. Así es, así es. ¿Sí? Me encanta, me parece maravilloso y un gran mensaje para la audiencia, una invitación para pues cuidar nuestro lenguaje, nuestra palabra, y no nada más como Ujú. si fuera nada más nuestra palabra, sino todo nuestro lenguaje verbal. Exacto, lenguaje amplio, ¿no? Ya sabemos que los gestos hablan, que el silencio habla, que dar vuelta a la cabeza así te está diciendo algo, o sea, todo eso habla, ¿no? Exacto. Por eso que es tan exigente. El lenguaje es exigente. Exacto. Sí, sí, estamos sin decir nada. Pues muchas gracias por Exacto. estar aquí. Gracias a la audiencia por escuchar y compartan Y Francis, muchas gracias por invitarme y es un placer conversar contigo. siempre, siempre.